Bueno, buenas tardes. Aquí nuevamente, definitivamente el día de hoy los imprevistos nos han golpeado. Sin embargo, me da la oportunidad de hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver, curiosamente, con los contenidos controversiales que publican los usuarios en redes sociales o en plataformas tecnológicas, específicamente vinculado con el tema de los delitos informáticos. Esto es muy importante porque a veces los usuarios ignoran que hay ciertas publicaciones que ellos realizan a través de redes sociales que son actos ilícitos. Entonces, como primer ejemplo, podríamos ver lo que tiene que ver con la violación de comunicaciones o correspondencia, donde las personas, de hecho, cada vez de forma más frecuente, queman a otros con respecto a comunicaciones privadas. Eso lo vemos constantemente, vemos pantallazos de comunicaciones de WhatsApp, pantallazos de comunicaciones de Messenger, pantallazos de todo tipo de comunicaciones que tienen carácter privado. Y si esa comunicación tiene la capacidad de lesionar la intimidad o privacidad de otro y carece de interés público, esa parte es muy importante, estamos ante un delito según el artículo 196 del Código Penal. Entonces, vean qué interesante porque esa práctica que estamos realizando de forma frecuente al publicar pantallazos de otros, simplemente porque pensamos que tenemos el derecho, porque somos receptores de la comunicación, realmente nos está poniendo en una, digamos, situación complicada a nivel legal. Por otro lado, el artículo 196 del párrafo segundo del Código Penal también habla sobre el tema de la difusión, bueno, que es precisamente esto, pero aquí podemos hacer un capítulo aparte y es el tema de la pornovenganza. El tema de la pornovenganza es importante porque cuando estamos hablando de documentos privados, porque muchas veces así inician con el sexting, un documento privado que puede ser una fotografía o un video, se lo comparten entre sí, pero llega un momento de que esta persona que recibe este documento privado se siente siente que tiene en sus manos algo que le pueda hacer daño a esta persona y una vez terminan la relación o terminan cualquier tipo de conversación, decide simplemente difundirlo. Muchas personas pensarán que en Costa Rica esto no es delito, pues claro que es delito, pero aquí hay un tema interesante que para analizar dentro de la mesa y tiene que ver con los esfuerzos que están haciendo las plataformas tecnológicas como Facebook o como Google para darle herramientas a los usuarios para que se defiendan de este tipo de acciones. Porque veamos, generalmente las personas acudimos a los tribunales de justicia para buscar justicia, pero ¿qué pasa con los medios tecnológicos? ¿Podemos esperarnos a que finalice un proceso legal para obtener esa justicia? O más bien, requerimos colaboración por parte de las plataformas tecnológicas para que nos brinden un proceso expedito en el caso que seamos víctimas de pornovenganza. En el caso de Google, en el caso de Facebook, tienen formas para luchar contra este tipo de delitos. Entonces vean qué interesante la importancia de la participación en estos foros de los responsables de las plataformas tecnológicas, porque sin duda ocupamos de ellos, porque a veces no es suficiente simplemente tener una buena regulación, sino que necesitamos de la buena voluntad, de la cooperación de estas compañías, porque ahora todo ha cambiado. Y dentro de esta misma línea también está el tema de la pornografía infantil. En nuestro país hemos visto cómo en los últimos meses se han dado casos donde pedófilos a través de chats privados, ya sea en Facebook, ya sea en WhatsApp o en otro tipo de aplicaciones de mensajería, tienen intercambio de contenido pornográfico infantil, teniendo en cuenta que en Costa Rica la tenencia y la difusión de este material es delito. Y podemos esperar nuevamente a que las autoridades actúen para poder darle un poquito de justicia a estos menores, que su imagen está siendo difundida y que termina muchas veces en lugares en la red oscura donde ya no hay control. Entonces es muy interesante porque empresas como Facebook más bien dan alerta a las autoridades
de esta difusión de contenidos que ellas no pueden ver porque no tienen el control sobre la plataforma y dan alerta de un delito. Entonces es sumamente importante la labor que ellos realizan en este apartado. Por otro lado, tenemos las noticias falsas, que en Costa Rica es delito únicamente si puede afectar el sistema financiero nacional. Pero como lo he dicho en otros foros, deberíamos pensar en la posibilidad de que sea delito cuando afectan al estilo de Analytica Cambridge, afectan a una elección, como en el caso de los Estados Unidos o como en el Brexit. Debería ser delito en Costa Rica cuando se difunden intencionalmente, claro está, este tipo de noticias y no como un proyecto que por ahí presentó una diputada, me parece que está totalmente salida de contexto, porque no podemos pensar en el fenómeno de las noticias falsas como lo ve Donald Trump. El fenómeno de las noticias falsas debemos verlo desde la perspectiva de estos actores que divulgan noticias falsas con la intención de manipular a la población con sitios evidentemente falsos, y no estamos ante casos de un ejercicio del periodismo, sino estamos ante actividades delictivas del crimen organizado que buscan manipular las elecciones en los diferentes países. Y sí, estamos hablando ante temas de cibercriminalidad transnacional, porque de hecho estamos viendo casos donde hay países que quieren influir sobre el resultado de las elecciones de otros países que son democráticos. Entonces, el tema se las trae, es importante, porque por un lado, Facebook tiene que luchar porque sí, existe una plataforma libre, que exista neutralidad, que ellos no influyan sobre qué contenido vamos a ver nosotros, pero por otro lado tenemos este ataque que podemos estar recibiendo de países extranjeros y que pueden influir sobre el electorado, porque conforme va pasando el tiempo vamos dependiendo todavía más aún de lo que son los medios digitales. Las personas deciden su voto con respecto a lo que publican sus amigos, con la información que se encuentran. Entonces somos tan vulnerables como la inteligencia de nuestros amigos, porque si Francisco Salas me comparte a mí un contenido y yo le doy credibilidad, sin duda es más probable que yo lo difunda porque Francisco me lo compartió. Pero ¿qué pasa si Francisco no realizó un filtro con la información que le está consumiendo? Entonces vamos a hacer una cadena interminable de personas que van siendo engañadas porque no se hacen las preguntas correctas. De hecho, es interesante porque en alguna que otra ocasión me ha tocado comentar que realmente a mí no me gusta generar polémica, ya no me gusta generar polémica en redes. Entonces una pregunta, ¿dónde viene? ¿Cuál es la procedencia? ¿Cuál es la fuente? Porque usted está publicando que una conocida suya le pasó esto, pero realmente la conoce, porque yo vi ese mismo mensaje en WhatsApp que usted está publicando en Facebook y me parece muy raro que las dos personas conozcan a la misma persona y no, simplemente dice, sí, es que un conocido me lo pasó, sí, pero es que tampoco conoce a esa persona. Y en WhatsApp esto pasa mucho, pero qué interesante el tema, porque me corregirá Irene que cómo vamos a controlar las noticias falsas que pasan por WhatsApp sin violar la intimidad de los usuarios. Entonces, ¿qué tema? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pero eso nos está afectando. Entonces, nos dirigimos de alguna forma a la educación que tiene que tener la población para hacerse las preguntas correctas en el momento correcto y que no sean manipulados. Pero ¿qué tema más complejo? Porque ¿cómo le hacemos para que le llegue esta información a la población? Sí, vemos en las noticias que suelen aplaudir mucho, de hecho, que cada vez existe más acceso por parte de la población a Internet, a medios tecnológicos. Sin embargo, cada cuanto vemos que se están dando programas de capacitación desde las edades que los niños ya tienen acceso a los dispositivos tecnológicos. Es que uno ve niños desde 7 años que ya están con el celular aquí, el niño está molestando, le dan un teléfono, ya se conecta a Internet, ya tiene acceso para jugar con juegos, en algunos casos tienen cuentas de Facebook, claramente saltándose las reglas, pero pasa. Pero ¿dónde les estamos enseñando a utilizar esas plataformas? Entonces vean qué interesante. Por otro lado, tenemos un fenómeno
que se las trae, que es del futuro, pero pareciera que ya está pasando en el presente, donde personas con los datos personales que todos publicamos pueden, si yo tengo suficientemente fotografías de cualquiera de ustedes y con la tecnología adecuada yo puedo hacer montajes deepfake, que puedo inclusive crear un video pornográfico donde aparecen ustedes y parece real porque tengo tantas fotografías de sus cuentas en redes sociales que con un robotcito las escaneo y puedo hacerlo. ¿Y qué pasa con la voz? Dirán, bueno, también ya existen programas que realizan esto. Entonces sí, los pueden poner en situaciones que ustedes no quieren estar, gimiendo y haciendo todo lo que se les ocurra con personas que ustedes jamás estarían, y lo peor es que no es burdo, es creíble. Eso es lo más peligroso. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros vamos a seguir publicando nuestros datos personales sin preocuparnos en los temas de privacidad? Y es que así, haciendo el balance, Facebook sí da las herramientas para que usted proteja su privacidad, pero ¿cuántos de nosotros las aplicamos? ¿A cuántos de nosotros nos parece importante? Y he visto casos donde personas diciéndoles, uno vea, los riesgos son estos, y no lo hacen hasta que en realidad viene un riesgo, viene un peligro inminente, y bueno, deciden, o ya cuando hay un delito, ya deciden, bueno, voy a actuar, ya no voy a publicar fotografías de mis hijos a nivel público. Entonces vean qué interesante, porque la gente simplemente se siente orgullosos de sus hijos y las publican en redes sociales sin ningún filtro de privacidad. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de estos padres para proteger los datos personales de sus hijos, donde al publicarlo en redes sociales lo único que están haciendo es exponerlos de forma constante? Entonces, pongámonos a pensar cada vez que vamos a hacer una publicación en redes sociales, que ese contenido lo puede agarrar alguien, lo puede publicar, y una vez que la fotografía del menor desnudo por montaje se encuentra en Facebook, claramente es donde vamos a ocupar que una plataforma tecnológica como Facebook pueda reaccionar lo suficientemente rápido. Pero con el avance que se va dando en la tecnología, con la utilización masiva de los usuarios, cada vez se vuelve una labor titánica poder resolver ese problema. Entonces, claramente, ocupamos que se resuelva, que ellos contraten más personas que tengan inteligencia artificial, pero cada vez se vuelve más complejo. Por otro lado, tenemos el tema de la suplantación de identidad, que es una herramienta que utilizan para hacer bullying en redes sociales. Y volvemos a otro tema. El bullying por medios tecnológicos, donde sí existen personas que suplantan la identidad de otros, pero con la principal intención de acosar a un tercero. Entonces, ¿qué pasa con las medidas que puede tener Facebook para poder identificarnos a cada uno de nosotros? ¿Cómo le hacemos? Bueno, de acuerdo a lo que he estado viendo, hay más herramientas que Facebook va utilizando, y muchos tienen que ver con el reconocimiento facial, que si alguien utiliza su fotografía y utiliza algunos otros datos personales suyos, Facebook lo identifica y le avisa a usted. Bueno, eso es un buen paso. Eso es un buen paso en esa buena dirección, pero por otro lado tenemos que pensar que qué preocupante que estos datos personales, este reconocimiento facial, nos encuentre en las cámaras, como pasa en China, donde en 7 minutos en ejercicios pueden identificar a un periodista de la BBC, porque si están en China hay cámaras por todos lados, hay reconocimiento facial y pueden saber por dónde anda usted. Entonces piensen en las rutinas físicas, donde ya no es por cookies de la navegación que usted hace en internet, sino es usted en la calle y le digan, sí, claro, usted agarró tal ruta, usted anduvo aquí, anduvo acá, porque un gobierno puede estar viendo por reconocimiento facial por dónde anda usted. Y por otro lado también tenemos tema de suplantación, pero de páginas electrónicas, donde se utiliza para hacer temas de estafas informáticas. Entonces, nuevamente, existe suplantación de marcas, eso sí, en sitios web, y nuevamente, ¿quién va a bloquear esos contenidos antes de que existan?
delitos. Entonces, por supuesto que el tema del contenido que publican los usuarios es un tema controversial y es complejo a la misma vez lograr que una plataforma tecnológica que utilizamos de forma masiva pueda responder, pero de alguna u otra forma ellos están en control de la plataforma y bueno, yo creo que es parte del debate que vamos a tener hoy. Entonces los dejo con el moderador que nos va a presentar el próximo ponente. Muchas gracias.